griego significa herida. De hecho, los que padecen un trauma tienen una herida desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista psíquico. Un accidente, una violación sexual, la muerte de un familiar, pues se trata de situaciones que por lo habitual superamos. Por lo habitual, las heridas desaparecen, sanean, pero puede pasar que no saneen, que la persona se quede bloqueada en la superación del trauma, como una especie de pasado que sigue invadiendo el presente, bajo forma de flashback, bajo forma de pensamientos, reflexiones, pesadillas. Tenemos el trastorno postraumático causado por estrés. Las personas siguen viviendo en el pasado e intentan olvidar este pasado. Y como intentan olvidarlo, este pasado se convierte en algo cada vez más presente. El paciente acude con un pasado casi que invade demasiado y además de verdad les deja incapacitado. Quieren solucionar el problema y al tiempo pero tienen una gran resistencia al cambio, porque constantemente están sumergidos por una mezcla de miedo, dolor, cólera que el trauma ha dejado. Este trastorno es el trastorno en que es más patente, el hecho de conocer las causas no nos permite solucionar el problema. Tenemos una especie de ambivalencia. Por un lado, el paciente quiere enseguida solucionar el problema. Por otro lado, tiene una gran dificultad en aceptar el cambio. El terapeuta tiene que desempeñar bien su papel, utilizando la estrategia principal y al tiempo trabajar también desde el punto de vista de la comunicación, creando una comunicación eficaz y una relación eficaz. Durante la primera sesión, el terapeuta tiene que tener cuidado y considerar todos los aspectos relacionados y tiene que oscilar entre dos posiciones. Por un lado, la posición del técnico, del terapeuta, que tiene que transmitirles al paciente que él sabe controlar la situación, que sabe muy bien cómo lo puede ayudar. Por otro lado, en cambio, la capacidad de crear una relación más cálida, no caliente, compartir emociones, porque estos pacientes solo van a colaborar con un terapeuta, que logra compartir las emociones, no con un terapeuta frío. El terapeuta tiene que utilizar bien la comunicación no verbal. Será fundamental mirar a los ojos al paciente sin invadir el espacio del paciente, pero de manera fluctuante, no de manera directa, porque el paciente a menudo tiene muchas dificultades en hablar de los problemas que tiene. Tampoco no tienen que ser la mímica facial, por ejemplo, va también a jugar un papel protagónico. Claro, una mímica que no tiene que ser exagerada, no tenemos que comunicar yo estoy sufriendo como tú estás sufriendo. No, eso no sería útil. Yo siento y yo entiendo lo que tú estás sintiendo. Los elementos paralingüísticos tienen que estar sintonizados. Un paciente, por ejemplo, que habla un poco tímido con un volumen bajo, porque tiene vergüenza, pues hay que también desde este punto de vista encontrar la modalidad adecuada, adherir al cliente. Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, tenemos una gran diferencia en comparación con los pacientes, los demás pacientes. No se utiliza el diálogo estratégico. El diálogo estratégico con preguntas cerradas, paráfrasis, no sería adecuado con estos pacientes. Estos pacientes, en cambio, piden
nos piden que nosotros, terapeutas, los escuchamos, tenemos que prever también pausas, no tenemos que hacer preguntas para buscar detalles, tampoco. Si tenemos, por ejemplo, si nos explayamos en los detalles con el paciente, hay que pedir disculpa antes o pedir si es posible hacerlo. Las redefiniciones se utilizan muchísimo. Así el paciente entiende que nosotros entendemos, valga la redundancia, la situación. Por ejemplo, yo entiendo cuál es la situación. Tú estás intentando olvidar lo que has sufrido y al tiempo pero todo te golpea. Y eso pero es fundamental para compartir con ellos este conocimiento común, un baile constante, una oscilación constante entre la cercanía y la lejanía, para crear un clima de relación muy suave a lo largo de la sesión, para guiar de manera muy suave hasta la aceptación de la prescripción principal para estos tipos de trastornos, o sea, la novela del trauma. Lucia tenía 15 años cuando había encontrado la mamá que se suicidó, que se ahorcó. Fíjense, pedir a Lucia, y es lo que vamos a hacer con esta prescripción, pedir a Lucia que tiene cada día pensar en lo que pasó y en lo que vio. Lucia, lo que te estoy pidiendo ahora es muy difícil. A lo mejor puede parecerte como una tortura, pero es necesario para solucionar tu problema. Lo que me gustaría es que cada día tú tuviese un poco de tiempo y de fuerza para ponerte en una habitación sola, tomar una hoja de papel y narrar, describir de manera detallada, con todos los detalles posibles, todo lo que has visto aquel día, todo lo que no logras borrar de tu cabeza, de tu mente. Cada día vas a intentar enriquecer con más detalles la descripción y cada vez lo vas a cerrar en una sobre y me vas a entregar todos los sobres la vez que viene. Sé muy bien que es muy difícil lo que acabo de pedirte, pero es necesario. Esta maniobra se abre y se cierra con la técnica de la anticipación. Esta técnica, de manera redundante, tiene dos objetivos. La paciente tiene que percibir esta sintonía con nosotros. Nosotros sabemos y conocemos lo que está sintiendo. Por otro lado, bajar el nivel de resistencia, porque esta prescripción podría ocasionar rechazo o cólera, o sea, pensar otra vez en algunas sensaciones negativas. Existe otro aspecto fundamental, el contenido. El contenido tiene que adherir cuanto más posible al contexto del traumático y también a la persona que tenemos delante de nosotros. Con otros trastornos, con otras prescripciones que se pueden formular de manera estándar casi. En este caso, la prescripción tiene que brindar al paciente que cada adjetivo, cada detalle, cada palabra de verdad tiene que adherir al paciente para garantizar esta relación de caliente entre terapeuta y paciente. Podría ser también un niño, por ejemplo. En este caso tendríamos que recalcar la valentía que tiene, ¿no?, al acudir y también la valentía en hacer la cosa, en cumplir con la prescripción. O, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene que ha sufrido unos contenidos o un evento escabroso. A lo mejor en este caso podríamos pedirles de no entregar los sobres. Pero bueno, si el terapeuta logra hacerlo bien y lo logra hacer también de manera inductora, aún puede pasar también que una persona de repente con una prescripción de este tipo una persona de este tipo podría, por ejemplo, asustarse, espantarse y irse
huye y nosotros tenemos que darnos cuenta del fracaso comunicacional y relacional. O a lo mejor podría simplemente rechazar la prescripción a través de frases como, pues usted no se da cuenta de lo que me está pidiendo, no lo tiene entendido qué tipo de sensación estoy sufriendo, estoy sintiendo. En este caso también la comprensión tiene que jugar el papel protagónico y el paciente tiene que sentirse aceptado, aunque está expresando su cólera hacia nosotros. Para poderlo realizar nos ayuda el lenguaje analógico, un lenguaje más evocador, un lenguaje que nos permita superar este tipo de resistencia. El paciente puede, por ejemplo, presentarse en la próxima sesión diciendo que lo ha intentado pero no lo ha logrado. Pues en este caso nos ayudan algunas imágenes, como la imagen de la herida, una herida que no ha saneado y que ahora está infecta y hay que cortar ahora la herida para provocar un dolor, pero para sanear de manera paulatina y después sanear y cicatrizarse. Los que padezcan un trauma quiere compresión y al tiempo quiere la intervención de un técnico. Nuestra prescripción va a ser como un bisturí. Por un lado, hay que actuar de manera delicada, por otro lado, con una extrema precisión. El 100% de los pacientes que cumplen con esta prescripción solucionan el problema. O sea, si pasamos por el medio del problema, salimos del problema. Es una prescripción que funciona al 100%, pero la terapia no es eficaz al 100%. Tenemos el 89% de éxito. El 11% de los pacientes no lograron estar persuadidos en cumplir este tipo de prescripción. Finalizando con una analogía, como decíamos, pues con estos pacientes nosotros somos cirujanos que tienen un bisturí y una técnica que son de verdad increíbles, pero tenemos que explicarles al paciente que tiene que seguirnos y tenemos que hablar con el corazón que tiene sus cárceles que